Bien, buenas tardes con todos ustedes, jovencitos. Mi nombre es Manuel Laine, profesor de lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada, signos de puntuación. Recordemos que habían varios signos que hemos mencionado, por ejemplo, el punto, que servía para separar oraciones y párrafos, el punto y coma para separar proposiciones, y la coma para separar palabras, frases, oraciones, proposiciones, los dos puntos, la paréntesis, que era para encerrar fechas, lugares, etcétera. Teníamos la raya, las comillas, que era para una cita textual. Teníamos corchetes, el guión, la diéresis, asterisco y las llaves. Ahora, el tema de hoy día, los tipos de la coma. Bien, vamos a la definición. ¿Qué es una coma? La coma marca una pausa. Es un signo de puntuación que marca una pausa. La pregunta sería, ¿qué tipo de pausa marca? ¿Una pausa mayor o una pausa menor? Muy bien, tú lo has dicho, una pausa menor, excelente. Y también esta coma va a separar palabras, frases y proposiciones breves. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una proposición y una oración? Ahora, hay dos tipos de oraciones, profesor. Hay oración simple y oración compuesta. Si es una oración compuesta, tiene sujeto, verbo y predicado. Y la oración 1. Y la oración 2 tiene sujeto, verbo y predicado. Oración compuesta es cuando son varias oraciones y cada oración tiene su propio verbo, su propio sujeto, su propia frase verbal, y también cada oración tiene su propia idea. ¿Ya? Tiene su propia idea. Ahora, vamos a los tipos de coma. Los tipos de coma pueden ser enumerativas, vocativas, hiperbática, incidental, elíptica, conjuntiva, etc. La coma enumerativa, su mismo nombre lo dice, que va a enumerar. Entonces, la coma es como una pausa. Como pausa, ¿qué es lo que va a hacer? Separar elementos. Elementos que cumplen la misma función. Por ejemplo, elementos que cumplen la misma función, de nombre, adjetivo, verbo, proposición, frase, etc. Estos elementos que va a separar la coma enumerativa conforman una serie. Una serie, puede ser una serie de sustantivos. Por ejemplo, compró leche, coma, jamón, coma, queso y huevos. Ahí está. Entonces, hay una serie de alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, que sea una serie de verbos. A ver, el mío Cid campeador luchó, batalló, peleó y ganó. ¿No? Luchó, coma, batalló, coma, peleó, coma, ganó. Una serie de verbos. Así también puede ser una serie de adjetivos, ¿no? Adjetivos, una serie de verbos, una serie de sustantivos, de proposiciones, una serie de frases, pero todas estas series tienen que cumplir la misma función. Esa es la característica de la coma enumerativa. Ahora, también hay algo importante con la coma enumerativa. Por ejemplo, si yo digo, compró leche, coma, jamón, coma, queso, coma, huevos, puntos suspensivos, también es válido porque la serie continúa. Otro ejemplo sería, compró leche, coma, jamón, coma, queso, coma, huevos, coma, etcétera. También es válido, pero después de etcétera, siempre es su punto. Otro ejemplo sería, compró leche, coma, jamón, coma, queso, coma, huevos, punto. Bien, ahí no le coloco ningún conector. Y en el otro ejemplo, compró leche, coma, jamón, coma, queso, coma, huevos, coma, y se retiró de la bodega. Ese y se retiró de la bodega viene a ser otra idea. Por eso, como es otra idea, antes del conector copulativo y tiene que ir una coma. Necesariamente tiene que ir una coma. Bien, es diferente a compró leche, coma, jamón, coma, queso y huevos. Antes de ese i no va ninguna coma. ¿Por qué? Porque huevos también forma parte de alimentos de primera necesidad, como el queso, como el jamón, como la leche y todo eso. Entonces, forma la misma idea. El leche y jamón, hay una idea entre esos dos elementos. Queso, hay una idea. Huevos, hay una idea. La misma idea, continúan con la misma idea. En cambio, compró leche, coma, jamón, coma, queso, coma, huevos, coma, y se retiró de la bodega. Ahí hay otra idea, ¿no es cierto? Y se retiró de la bodega, viene a ser otra idea. Bien, vamos a la coma vocativa. En la coma vocativa, ¿qué es lo que va a separar la coma? Va a separar elementos que se refieren a un ser, a un receptor o a una frase. Por ejemplo, jóvenes, coma, terminen sus tareas. ¿A quién se está refiriendo? A los jóvenes. Muy bien, la coma vocativa puede ir al inicio, al medio o al final. Al medio sería terminen, coma, jóvenes, coma, sus tareas. Muy bien, se está refiriendo a los jóvenes. No se olviden que jóvenes es como el vocativo.
Y también puede ir al final. Por ejemplo, terminen sus tareas, coma, jóvenes. Muy bien, esa es la coma vocativa, ¿ya? Siempre se va a referir a alguien, pero no solamente a una persona, a un joven, a un receptor. También puede referirse a una frase, por ejemplo, corazón de melón, coma, ven a mí. ¿A quién me estoy refiriendo? Al corazón de melón. Muy bien, otro ejemplo, señoras y señores, coma, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿A quién me estoy refiriendo? Al público, a señoras y señores, coma, por eso ahí le coloco la coma. Ese vendría a ser la coma vocativa, ¿ya ven? No solamente está siendo referido a un ser, a un receptor, sino también a una frase. Muy bien, vamos a la número 3. Coma incidental, que también se le llama coma explicativa o aclarativa. ¿Por qué? Porque lo que va a separar justamente es eso. Va a separar aclaraciones, comentarios, incisos, explicaciones y también puntos de vista. Por ejemplo, Manuel, coma, como todos saben, coma, no vendrá hoy día a clases. Entonces, lo que está entre comas es una aclaración, una explicación. Y si yo lo quito, lo retiro, sonaría de la siguiente manera. Manuel no vendrá a clases hoy día. Entonces, sí se va a entender la oración. Entonces, la coma incidental es esa coma que va a dar una explicación. Y si yo lo quito, normal, se sobreentiende la oración que vendría a ser Manuel no vendrá. Bien, vamos a la el cuarto tipo de coma, que es la coma apositiva. Esta coma, ¿qué es lo que va a separar, profesor? Va a separar una palabra que ya está dicha, que ya está dicha, por ejemplo, un parafraseo, ¿no? Se refiere a seudónimos, apodos, etc. Por ejemplo, Grau, coma, el caballo de los mares, coma, se inmoló en Angamos. A ver, ¿quién es el caballo de los mares? Es Grau. ¿Y quién es Grau? El caballo de los mares. Muy bien, entonces se está repitiendo. Se está repitiendo, ¿no es cierto? Se está parafraseando, diciendo, pero con otra palabra. En vez de decir Cáceres, digo el brujo de los Andes. Cáceres, coma, el brujo de los Andes, coma, luchó en la batalla, en la guerra contra Chile. O si no, también puedo decir ¿cómo se llama? Manuel González Prada, coma, el apóstol de la muerte, coma, escribe diversas estrofas de Francia, como los Triolet y los Rondel, ¿no es cierto? Entonces, siempre será una coma apositiva aquella que ya esté dicha, ¿no? Que está dicha, pero con otras palabras. Pueden ser seudónimos, pueden ser apodos, ¿no? Puede ser el apodo de un cantante o el seudónimo de una actriz, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Ahora vamos a la siguiente coma, que es la coma hiperbática. ¿Qué es lo que va a separar esta coma? Va a separar elementos circunstanciales, condicionales y adverbios terminados en mente, en la palabra mente. Por ejemplo, ciertamente, coma, no te entiendo. Todo lo que tú veas, el adverbio que tú veas que termine en la palabra mente, tienes que colocarle una coma. Lo que sigue, ¿qué viene a ser? Un sujeto, porque dice, ciertamente, coma, hay un sujeto ahí, pero no se ve. Se llama sujeto tácito o sujeto expreso. Sujeto tácito, muy bien. Sujeto tácito, no se ve, pero se sobreentiende que está ahí. Ciertamente, coma, tú no me entiendes, ¿no es cierto? Hay un sujeto tácito. Bien, después de circunstanciales también debe ir una coma. A eso se le llama coma hiperbática. Todos los días, coma, revisas mi celular. Ahí también hay un sujeto tácito que no está presente, pero se sobreentiende. Todos los días, coma, tú revisas mi celular. Entonces, ¿cuál sería el complemento circunstancial de tiempo? Todos los días, claro, todos los días, coma, revisa mi celular, ¿no? Bien, puede ser circunstancial de tiempo, modo, lugar, aspecto, cualquier tema. Bien, ahora vamos al condicional. Si no te esfuerzas, coma, no ingresarás. Si no te esfuerzas, es una condición, ¿no? Si no te esfuerzas, coma, y hay un sujeto tácito también. Si no te esfuerzas, coma, tú no ingresarás. Pero no está el sujeto tácito, bien, se sobreentiende. Pero si ven una condicional, después de la condicional ya saben, pum, la coma. Ven un circunstancial, ¿qué colocan después? Pum, una coma. Si ven un adverbio terminado en mente, ¿qué colocan? Pum, una coma. Bien. Vamos a la sexta coma llamada elíptica. ¿Qué es lo que va a suprimir la coma elíptica? Suprime un verbo, una frase o un sustantivo para evitar la redundancia. Claro, en Grau,
El cabello de la madre es como que había un parafraseo. Sí, parafraseo, se entiende, pero está dicho con otras palabras. Acá en la coma elíptica va a repetirse la misma palabra. Y como va a sonar lo mismo, va a sonar redundante, se va a sacar esa palabra y se va a colocar en su lugar una coma. No necesariamente tiene que ser un sustantivo, también puede ser un verbo, puede ser una frase. Por ejemplo, José escribe mucho y Manuel escribe poco. ¿Qué se repite? ¿El sustantivo o el verbo? José escribe mucho y Manuel escribe poco. Se repite el verbo, escribe. Muy bien, entonces voy a eliminar el verbo. ¿Pero qué verbo voy a eliminar? Voy a eliminar el primer verbo, la primera palabra o la palabra final. Voy a eliminar la palabra final. Y ahí en su lugar le coloco una coma. Y quedaría así. José escribe mucho y Manuel, coma, poco. Esa coma se está reemplazando al verbo escribe o al sujeto José. Al verbo escribe. Muy bien. La siguiente oración dice: José pide helado, punto y coma, Manuel, coma, galleta. Esa coma está reemplazando al sujeto José o al verbo pide. José pide helado, punto y coma, Manuel pide galleta. Pero en vez de poner pide, le he colocado una coma. Esa coma está reemplazando el verbo pide. Y en la anterior oración, la coma estaba reemplazando el verbo escribe. Vamos a la séptima coma llamada conjuntiva. La coma conjuntiva lo que va a separar son proposiciones que contengan un nexo. La palabra clave acá es nexo copulativo, adversativo, ilativo, explicativo. Bien, los copulativos, los nexos copulativos, ¿cuáles son? I, ni. Y te quiero, y te extraño, y te adoro, y. Siempre y. O el ni me busques, ni me llames, ni me toques, ni. Ahora, el ejemplo, ¿cuál sería? La ama demasiado, coma, pero es casado. Ya, entonces, hay un nexo aquí. Este nexo es adversativo. ¿Por qué? Porque adversativo viene de adversario, oposición, que se opone a todo lo que uno ha dicho antes. La ama demasiado, coma, pero es casado. ¿No? Coma, pero es casado. Siempre esa coma va a ir antes del nexo o después del nexo. Muy bien, va a ir antes del nexo. Pero si es un nexo que contiene dos palabras, por ejemplo, sin embargo, siempre va a ir la coma a ambos lados. Va a ir antes del sin embargo y después del sin embargo, ¿ya? Siempre cuando hay dos palabras, las comas va a ir a ambos lados. Por ejemplo, si yo digo, la ama demasiado, por lo tanto, se casa con ella. Entonces, por lo tanto, va a llevar una coma o va a llevar dos comas. Por lo tanto, ¿tiene una palabra o varias palabras? Por lo tanto, tiene varias palabras. Entonces, va a ir rodeado de comas, ¿no? Va a ir rodeado de comas. Una coma antes y una coma después. Pero si fuera una sola palabrita, ahí tendría que ir una sola coma. Por ejemplo, acá, estudié mucho, coma, sin embargo, coma, no ingresé. Oh, qué pena, no ingresó. Pero sí va a colocar las dos comas, una coma antes de sin embargo y una coma después de sin embargo. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, como ustedes saben, cualquier duda, inquietud, ya saben, no dejen de llamar al 932-414-489 y nosotros, yo solo estaré gustoso de poder atender todas sus dudas en cuanto a los signos de puntuación. Ya, mi nombre es Manuel Lainez y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Chao, nos vemos.